Buenas noches, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. El tema de la clase es el dibujo de la nariz de frente en vista frontal. Para eso vamos a comparar nuestro Canon con una fotografía para comparar las proporciones que nuestro Canon nos dice que tiene la nariz. Entonces, en un principio nosotros vemos que el Canon me está diciendo que si yo mido la nariz desde el eje de los ojos, voy a tener dos cánones a partir Canon y medio a partir del eje de los ojos y dos cánones. Cuando hablo de cánones, estoy hablando de el ancho de los ojos. El ancho de los ojos va a ser nuestro Canon. Acuérdense, siempre en la cara, la medida canónica es el ancho del ojo. Entonces, en nuestro dibujo, el ancho de la nariz es igual a un ojo y la distancia en vertical, o sea, la altura de la nariz. Si nosotros medimos la nariz desde el eje de los ojos, tenemos que da Canon y medio. ¿Ok? Si comparamos nuestro Canon con una fotografía real, pues vemos que coincide en cuanto al ancho de la nariz. El ancho de la nariz está ocupando exactamente el tercio o el Canon que queda entre los ojos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a aprender cómo dibujar una nariz de frente, que es algo bastante sencillo. Para eso yo tengo un video que vamos a ver y lo vamos a poner en práctica. Pues yo les voy a mostrar el video y ustedes me siguen ahora cuando empecemos a dibujarlo. Okay, entonces el video es este. Vamos a ponerlo más grande acá. Este es nuestro video de cómo dibujar la nariz. Ok, acá, ok. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar haciendo unas esferitas, unos círculos. Ya les voy a hacer la demostración de qué medidas tienen esos círculos y dónde hay que colocarlos. Yo voy a subir este video aquí a la plataforma para que lo tengan, pero también vamos a subir la clase completa, lógicamente. Ok, aquí están viendo cómo se puede construir la nariz a partir de tres esferas, de tres círculos, mejor dicho, de tres círculos, ¿ok? Bueno, ¿a qué se refieren esos tres círculos? Principalmente la punta de la nariz es un círculo y es el más grande de los tres que vamos a hacer. Ya les muestro una guía o la vamos a construir nosotros mismos. Ok, esta es la guía. Ok, en este caso aquí me está mostrando que tengo tres círculos del mismo tamaño que se intersectan y me dan la forma de la nariz. O sea, la punta de la nariz es un círculo y las alas otro. También la nariz la vamos a dividir en tres planos. El que está de frente, donde siempre vamos a tener los brillos, y los dos laterales que estarán iluminados de acuerdo a la dirección de donde provenga la iluminación. Entonces vamos a hacer el dibujo de nuestra nariz. Bien sencillito, miren.
Dependiendo de la inclinación que tenga la nariz, así será la posición de los círculos. Hay narices que son más levantadas. Si nosotros miramos una nariz de perfil, por ejemplo, vemos que no todas las narices tienen el mismo ángulo. No todas las narices tienen el mismo ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo que tenga la nariz, pues así estarán colocados los círculos con los que vamos a dibujar. Ok, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es voy a colocar un eje, que este eje es el eje de simetría de la cara, y voy a colocar, en este caso voy a utilizar un canon que va a ser el siguiente. Si de aquí a aquí yo digo que mi nariz va a tener este tamaño, entonces digamos que este es el eje de los ojos. Yo aquí tendría un lagrimal y un ojo de este lado, ¿ok? Pero entonces voy a utilizar lo siguiente: desde este punto hasta la base de la nariz tengo que tener un canon y medio. Eso quiere decir que el ojo que yo tendría acá tendría este tamaño, ¿ok? Tendría más o menos este tamaño, y tendría que ubicar ese canon, que sería esto, mitad hacia cada lado, mitad acá y lo mismo aquí, lo cual me indicaría dónde comenzarían los lagrimales. Mire, más o menos donde lo tenía, ¿sí? El ojo estaría por aquí más o menos. Si hiciéramos un ojo aquí rapidito para tenerlo de referencia, ese ojo me tendría que dar este tamaño, aproximadamente así. Ok, entonces, como nos interesa la nariz, vamos a tener que el espacio entre los ojos es un ancho, y tiene que haber 1,5 cánones, es decir, un ojo y medio. Aquí estaría un ojo y medio donde está la base de la nariz. Ok, entonces voy a dividir ese ojo y medio en las tres partes que tienen que dar, como si fuera medio, medio y medio. Ok, miren, medio, medio y medio. ¿Esto qué nos va a indicar? Esto nos va a indicar dónde tiene que quedar la parte más alta de la nariz. Y para eso les voy a mostrar otro video que tengo por acá, para que vean la posición que tiene que tener la nariz, las alas de la nariz. ¿Ok? Bueno, hacemos un eje vertical y colocamos las tres partes que vendrían siendo el ojo y medio. Entonces la punta de la nariz la vamos a ubicar exactamente a la mitad, digo en un tercio, va a ocupar un tercio. Vamos a hacerlo así. Aquí. Ok. Bueno, lo que nos interesa aquí de este video es esta parte, cómo construir la punta de la nariz. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: nuestra punta de la nariz va a ocupar una tercera parte mejor dicho, medio ojo, la punta de la nariz. Yo puedo buscar el eje para centrar los otros dos, las alas de la nariz, los otros dos círculos. Esos otros dos círculos van a ser más pequeños, aunque, como todo en la figura humana, es relativo, pero en este caso vamos a hacer un tipo de nariz, digamos que bastante canónico. Sin embargo,
vuelvo y le repito, porque cuando nosotros tenemos diferentes personas o modelos, nos damos cuenta que la nariz varía dependiendo la raza, dependiendo la misma forma de la nariz, porque pueden haber personas, digamos, de la misma raza que tienen la nariz diferente. Son rasgos totalmente, digamos, muy particulares. Por ejemplo, la punta de esta nariz está hacia abajo, muy bajita, con relación a las alas de la nariz. Esta nariz está con la punta más hacia arriba, con relación a las alas de la nariz. A esa base de la nariz, por ejemplo, esta nariz está más levantada. La de la chinita, ¿sí? Esta nariz está, aunque se ve levantada, está más alineada la punta con las alas de la nariz. Y así podemos encontrar, por ejemplo, otro tipo de nariz, en lo que la punta de la nariz está pues más prominente, se nota la borla, la bolita de la punta de la nariz, la proporción es más ancha. Bueno, en fin, hay que tener muy en cuenta observación cuando estamos haciendo un retrato y vamos a dibujar cada una de las partes. Sin embargo, el proceso de dibujo prácticamente es el mismo. Identificar dónde están las partes principales del rasgo anatómico que estemos dibujando y guiarnos a partir de eso. Ok, entonces, como tengo que estar dentro de esta medida, en este caso, disculpen, voy a poner aquí que... Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer unos círculos más pequeños, pero que se intersecten con el círculo grande. Se tiene que intersectar. ¿Hasta dónde llega el círculo grande? Hasta la mitad. ¿Sí? La mitad de cada uno de los lados. Es decir, nosotros tenemos aquí el ancho del ojo, ¿verdad? Que es nuestro canon. Entonces tiene que llegar hasta la mitad de cada uno de esos lados. ¿Sí? Lo dividimos en dos, mitad y mitad, y él va a ocupar la mitad. La punta de la nariz es del ancho de medio ojo, pero está repartido hacia ambos lados. Entonces, este círculo tiene que llegar hasta la mitad y los otros pequeñitos tienen que intersectarlo. Bueno, ya este círculo me va a dar la punta de la nariz. La forma que le haga a las fosas nasales pues depende también del modelo que tenga, pero lo que sí es válido o que siempre se van a ver igual es que es una curva que entra, la fosa entra en cada uno de los círculos que hicimos a cada lado, es decir, lo que me va a dar la fosa nasal. ¿Okay? Y el borde me va a dar la forma de las aletas de la nariz. Estas van a entrar hasta la punta, hacen esto. Prácticamente eso es todo lo que tenemos que saber para dibujar una nariz. La parte del puente, del tabique, ya la tenemos dividida en tres partes. Siempre aquí debajo, en el eje de los ojos, siempre debajito va a haber una zona más clara y el centro de la nariz también va a tener una zona más clara. El ancho de la nariz va a ser un plano que va inclinado hacia cada uno de los lados. Ok, entonces nosotros podemos
tomar el puente de la nariz, es decir, esta parte, que puede ser más ancha, más delgada, es una cuestión muy variable, que nos va a dar la parte de arriba de la nariz. Ok, entonces, para hacer el sombreado de la nariz, lo primero que tenemos que hacer es saber de dónde viene la iluminación. Si yo tengo la iluminación totalmente de frente, pues voy a tener un brillo total en el frente de la nariz y en la punta, en la mitad hacia arriba. Es decir, este eje que marqué aquí del primer círculo, del círculo grande, en la parte de arriba estará la iluminación si viene totalmente de frente. Si viene de lado, pues estará un poquito corrida a un lado, si viene del otro lado estará corrida hacia el otro lado. Este brillo se va a mover de acuerdo a la dirección de donde venga la luz. ¿Okay? Como están viendo en el video, nosotros podemos hacer las curvas que tiene el frente, el tabique de la nariz. Eso se llama el puente. Entonces, ¿qué es lo que se hizo ahí en ese primer dibujo? Se hizo esto, los planos, se definieron los planos, se definieron las formas, la geometrización de la nariz. Entonces, vamos a suponer que tenemos la iluminación de arriba y de frente. Nuestro brillo máximo estará aquí. La parte más adelantada de la nariz, que es el puente de la nariz, va a estar iluminada. Pero siempre va a ocurrir que debajo de la borla y de la punta de la nariz vamos a tener sombra. Entonces lo que nosotros hacemos es que repetimos la curvatura de la nariz, como si estuviéramos dibujando otra nariz. Todo esto otra vez aquí. Y sucede esto. Ok, entonces, ¿cuál es la parte más oscura que vamos a tener? Sobre la nariz va a ser esta zona, que es la punta de la nariz, que es la parte que está orientada hacia abajo. Si ven aquí, si la luz viene de frente, si viene desde acá, entonces esta parte es la más oscura, toda esta zona, que es la que en el video están viendo así marcada. Las alas de la nariz, como están viendo, están más atrás, en un plano más atrasado que la punta de la nariz. Por eso se ven estas sombras, que son las que hacen que la nariz tenga volumen. Así, la parte de la sombra, la punta de la nariz, que es la parte que recibe más luz, las aletas de la nariz, que están más atrasadas, y como están más atrás, esta bolita, como se comporta como una esfera, va a tener siempre sombra aquí, a los lados. Bueno, dependiendo, si yo tengo la luz que venga de alguno de los costados, derecho o izquierdo, pues el costado opuesto va a tener más sombra. Es decir, que si la luz viene en este sentido, aquí voy a colocar una línea, vamos a hacerlo así. Si la luz de nuestra nariz viene en este sentido, entonces la parte más oscura será esta. Esto aquí estará más oscuro. Vamos a marcarlo con este azulito. Entonces tendremos más sombra acá y acá que de este lado. Igual que cuando hacemos una esfera.
La iluminación será igual que como hacemos una esfera, pero siempre vamos a tener sombra en la parte baja de la punta y de las alas de la nariz. Siempre va a haber esa sombra. Es algo que, por la simple posición que tiene la nariz, siempre va a haber sombra ahí. Como les dije aquí en esta, como la luz viene de arriba, como la luz viene, en este caso vendría de arriba, o mejor dicho, siempre la luz va a estar por encima de nosotros, a menos de que estemos en una película de terror donde la iluminación viene desde abajo, siempre esta zona de la nariz va a estar en sombra, siempre esta zona de la nariz va a estar en sombra, toda esta parte. ¿Sí? Por eso aquí se marca como una pirámide. La nariz tiene forma de pirámide, entonces esta parte está orientada hacia abajo. Mírenlo acá, en una foto real. Miren, esta zona siempre va a estar en sombra. Ahí se ve que está en sombra. Aquí la luz viene un poquito de arriba y de lado, entonces vamos a tener lo que yo les decía, bastante sombra de este lado. Bueno, ya en cada caso hay que estar muy pendientes de la posición de la iluminación. Ok, entonces vamos a sombrear las fosas nasales, que siempre se van a ver más oscuras, la parte más oscura que hay. Y simplemente de acuerdo a la iluminación que tengamos, pues vamos a tener predominio de sombras en alguno de los dos lados. Pero esta es la parte más fácil. Yo creo que la nariz es la parte más fácil de dibujar de una cara. Es tan sencillo que simplemente haciendo tres círculos ya sale la forma. En el caso de la nariz de frente, cuando tenemos la nariz en 3/4, pues la cosa varía un poco, pero es simplemente esto. Donde está el tabique, acá fíjense, acuérdense de la parte anatómica que yo les hablé, que había que tener en cuenta porque siempre nos va a causar o nos va a dar formas. En este caso, miren, aquí en este punto estaría el tabique, la punta de la nariz estaría por aquí, o sea, del hueso nasal estaría aquí el tabique, que es donde el hueso hace una curvatura, y la cuenca ósea, la órbita ocular, nos da esta forma, y esa forma siempre nos va a dar una sombra, siempre nos va a dar una sombra, o sea, esta. No solamente porque el hueso predomina ahí, sino porque está en un plano más profundo, está más atrasado que todo el puente de la nariz. Ok, entonces siempre vamos a tener esa característica de que alrededor de la nariz vamos a tener esa sombra. Miren, es esto. Aquí está la cuenca. Esta sombra siempre va a aparecer. Difícilmente no estará. ¿Ok? Aquí está el hueso nasal hasta aquí. Todo esto sería el tabique, que es esta parte que se está dibujando acá. Y es esta sombra que tenemos aquí, esta que está acá. ¿Okay? Fíjense que aquí se ve bastante exagerado la parte de sombra por el tipo de iluminación que tiene, pero siempre
la parte baja de la nariz va a tener la punta más oscurita. Bueno, aquí tenemos como una luz de relleno desde abajo y tal vez no se note tanto, pero en la mayoría de los casos siempre va a haber. Bueno, la nariz también arroja una sombra que también la vamos a mirar. Miren, esta es la parte que les digo, siempre va a aparecer esta curvatura aquí, porque es la curva de la cuenca del ojo, del orbicular y del hueso de la órbita del ojo. Aquí está también. En algunos casos se va a ver más marcado, en otros no tanto. A pesar de que ella no tiene tanto el tabique tan levantado, tiene la nariz bastante, digamos, plana, achatada acá, no tiene el perfil no es tan adelantado, siempre se va a ver la sombra. Ok, ahorita vamos a hacer un ejercicio con una de estas imágenes para dibujarlo directamente con modelo. Ok, entonces sombreamos y hacemos el énfasis en el hueso de la órbita. Todo esto estará en sombra, más oscuro. Y uno de los lados pues tendrá el predominio de la sombra si la luz viene de alguno de los costados. Si viene totalmente de frente, pues vamos a tener la sombra pareja en ambos sentidos. ¿Okay? Entonces cada una de las partes de la nariz se va a comportar como una esfera. Todo se va a comportar como una esfera. Por lo tanto, tendrán luz en la parte donde le dé más la luz, medio tono y sombra. Cada parte también va a proyectar una sombra encima de la otra esfera. Miren, la punta de la nariz, como es una bolita, me va a dar sombra. En este caso estamos iluminando de frente, luz, medio tono y la sombra. Claro que las transiciones deben ser suaves en todos los casos. Ok, podemos fundir con difumino, con pincel, con servilleta. Y sacamos luces donde sea necesario.
Entró en el canal de texto, Joel. Ok, entonces ya aquí simplemente es un trabajo de, digamos, de observación del modelo. Vamos a utilizar un lápiz 6B. Y vamos a darle la sombra. En este caso, como la luz viene de frente, la sombra estará justo debajo, haciendo la misma forma de la nariz. Digamos que voy a tener la nariz un poco hacia uno de los lados. Ahora, siempre ocurre que en la punta de la nariz habrá un pequeño reflejo, una pequeña zona de luz que hace que la punta tenga volumen. Ok, ya es una cuestión de, digamos, de observar el modelo que tengamos, pero en este caso, como es de memoria y es con las medidas canónicas, pues esto sería más o menos la forma como se vería la nariz y las partes que hay que tener en cuenta para dibujarla bien. Ahora les voy a explicar de dónde salen estas luces. Por ejemplo, como la nariz de perfil ocupa este espacio, la nariz de perfil, ya les muestro. Miren, la nariz de perfil ok, acá.
aquí. ¿Por qué está iluminado? ¿Por qué tenemos esta luz aquí? O sea, esta lucecita. Porque la luz, si viene desde arriba, cuando la luz viene desde arriba, lo que va a suceder es que nos va a iluminar toda esta zona. Nos va a iluminar toda esta área. La luz viene desde arriba, ¿cierto? Entonces nos va a iluminar todo esto. Toda esta parte. Y esta parte está en oscuridad porque la inclinación del plano. Aquí la luz estaría dando rasante. Es más, si viene desde arriba, aquí pasa rasante, quiere decir que como no da de frente, esta parte se va a ver más oscurita, así como está aquí. Y como ya les dije, pues la luz pasa aquí, así. Digamos que los rayos de luz tengan esta dirección. Entonces toda esta parte es la que queda oscura, aquí la tenemos. Pero la que quería que vieran era este detallito que está aquí, donde la cara, donde tenemos el tabique, aquí. Esta parte es esta, es esta. Aquí siempre va a estar más iluminado, en toda esta puente de la nariz y en la punta, sobre todo en la parte más, digamos, más adelantada de la nariz aquí, que es este brillo. Donde se une la punta con el ala de la nariz, que es esto, siempre vamos a tener sombra, esta y esta, que es la misma. Entonces, entendiendo un poquito la forma de la nariz, pues va a ser fácil dibujarlo de memoria. Uno puede imaginarse más o menos dónde le da la luz, dónde llega menos. Y podemos sombrear de memoria la nariz. Ahora, tienen que tener en cuenta esto, de qué depende que la nariz le quede más realista o menos realista, también es por el tiempo que se le dedique a hacerla. Recomendación: nunca acelere el proceso haciéndole fuerza al lápiz para lograr digamos, las partes más oscuras rápido, porque lo que de pronto puede conseguir es que se pase de contraste y le quede muy oscuro el trabajo. Entonces, entre más suaves sean las capas, entre más despacio lo trabaje, y despacio me refiero a que como no le hace presión al lápiz, pues lógicamente va a tener que hacerle más pasadas para lograr algunas intensidades en las oscuridades. Esto, exactamente.
Ahora, acuérdense que en dibujo la línea no existe, existe el contraste, para que no vayan a hacer la nariz así con, por ejemplo, que el ala de la nariz tenga una línea demasiado marcada. Esto aquí irían las líneas de expresión, pero ya eso sería un detalle que sería muy particular en cada caso. No sería igual en todos los casos, porque esas líneas de expresión pues varían con la edad del modelo y realmente tienen que ver no con los músculos ni la forma de la nariz, sino con los músculos de la mejilla. Listo. Así sería más o menos una nariz en este caso, con el tamaño de este ojo, por ejemplo. Sí, ahí podríamos hacer el ejercicio enseguida de practicar el ojo nuevamente. Bueno, vamos a hacer una nariz de frente con un modelo, con una de las fotografías que tenemos ahí. ¿A alguien le interesa algún ojo en específico de los o mejor dicho, una de las caras de las que yo le compartí la vez pasada, o hacemos cualquiera? Alguien me va a decir la chinita o la negrita. Estaba pensando en la negrita. Ok, entonces vamos a escoger nuestro modelo de la negrita. Vamos a escoger el modelo de la negrita un momento. Este proceso que voy a hacer acá es el mismo que haría si tuviera una fotografía, y voy a medir las proporciones de la nariz con relación a los ojos. Si esta es la proporción de los ojos de ella, en este caso vamos a cambiarle ese color. Ok, me tendría que dar un canon. Mire,
ahí está un canon intermedio en los ojos y un canon, ¿sí? Este es el canon del ojo. Me dio exactamente mitad de cada uno de los lados. Aquí hay uno y aquí hay otro. Bueno, como ya nos dimos cuenta, vamos a centrarla un poquito mejor. Como ya nos dimos cuenta, pues la nariz va a sobresalir del canon, es más ancha que el ojo de ella. Sin embargo, vamos a ver también la medida hacia abajo. Me tiene que dar 1,5 a partir de ese eje de los ojos que yo acabo de marcar. Entonces aquí sería 1. Y me da menos de medio. Es decir, esta nariz, la distancia que hay entre el eje de los ojos y la nariz es menos de 1,5. Es decir, que tiene una nariz corta. El tabique de la nariz y el puente de la nariz es bastante corto. Ok, entonces a partir de ahí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si yo lo voy a dibujar, hago esto. Voy a colocar mi eje, porque lógicamente tengo que tener un eje de simetría en la nariz de ella. Ese eje estará acá. Así. Si ese fuera el caso, el eje de simetría estaría aquí. Justo ahí. Ok, en la mitad. Listo, entonces voy a colocar el eje de la nariz. Vamos a hacerlo aquí. Parece que tiene más ancho un lado que el otro. Aparentemente, de pronto por la posición de la cara, es imposible que la cara esté totalmente de frente en la foto, míralo. Por la oreja veo que la cara no está totalmente de frente, pero vamos a hacerla como si estuviera totalmente de frente, porque la diferencia no es mucha, es mínima. Bueno, sin embargo, cuando yo estoy dibujando un retrato, pues sí voy a tener en cuenta totalmente. Entonces, sí, vamos a tener en cuenta ese detalle que acabas de notar, que la nariz está un poquito corrida hacia un lado con relación al eje de los ojos. Pongámoslo nuevamente. Ahí está, sí, exactamente. Cuando yo muevo aquí, ese es. Entonces sí, la nariz está un poquito hacia un lado. Bueno, voy a escoger un tamaño de ojos, X, o sea, cualquiera. Voy a colocar la línea de eje de los ojos y vamos a suponer que yo quiero que la nariz quede hasta aquí. Si quiero que la nariz tenga este tamaño y me di cuenta que cuando marcaba 1,5 me daba más o menos por acá, quiere decir que si yo le adiciono este pedacito, yo tendría que dividir de aquí a acá en 3 partes iguales, más o menos sería esto. Es decir, 1, 2, 3. Vamos a subir el eje de los ojos para no tener que estar calculando tanto. A ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el tamaño del ojo de ella para un retrato así sería exactamente esto, de aquí a acá. El ojo de ella sería esto, ¿cierto? Grande aquí. Porque yo tendría aquí 1. Profesor, Dígame. siempre se tiene como base el canon y medio, siempre que va a ser una nariz, y de ahí Mira, se divide en 3. Todo tiene que ver con una cuestión de saber
la medida canónica y compararla versus nuestro modelo. Entonces, en ese caso, yo arranco con la premisa de que la nariz tiene que medir 1,5 hasta donde está de la base de la nariz al eje de los ojos me tiene que medir 1,5 como una medida estándar. Pero esa comprobación yo la voy a hacer en mi fotografía y voy a hacer la corrección que sea necesaria. ¿Sí? Pero siempre voy a asumir que la nariz debe medir 1,5. Siempre voy a asumir que la nariz va a medir 1,5. Entonces, en este caso, un ojo sería esta medida. Un ojo de este retrato con ese tamaño de la nariz sería esto. Entonces, estaría aquí. El ancho de la nariz sería este. Porque el ojo hasta acá, ¿sí ven? Le adicioné la parte que le falta, o sea, la nariz va a quedar aquí, ¿cierto? Cuando yo mido 1,5 con el tamaño del ojo, les voy a explicar por qué lo hice así. Yo estoy asumiendo el canon de 1,5, pero cuando lo medí en la foto, me sobró este pedazo. ¿Sí? La nariz está aquí, ahí están las dos líneas, mírenla. Ahí están las dos, esta línea, que ahora está en azul, es la medida pues real que tiene ella desde el eje de los ojos hasta la base de la nariz. Si estuviera con la medida canónica, me daría aquí, que sería el ancho de un ojo más la mitad del ancho de un ojo, o sea, 1,5 canon. Entonces, en mi dibujo, ¿qué hice? Hice esa corrección. Yo digo que el eje de los ojos está aquí y cuando asumo un tamaño de ojo, yo digo, bueno, hasta aquí sería 1,5. Quiere decir que esto yo lo voy a partir en 3 partes y 2 de esas partes serán el ancho de un ojo para tener esto. Entonces, cuando yo coloco ese ancho del ojo en la base de la nariz, me dice que la nariz tiene que venir de aquí a aquí, ¿cierto? Quiere decir que un ojo va a ocupar este espacio. Un ojo de ella sería esto, de aquí hasta acá. Entonces tendríamos un ojo así de este tamaño. Un poquito más acá y un poquito más acá. Entonces el ojo de ella estaría aquí. Sería de este tamaño, la nariz sería esta. Ahora, la nariz de ella se sale del canon, el ancho de la nariz. Yo voy a hacerle la borla de la nariz aquí. Ahora, ¿cómo sabré dónde está en la realidad cuando tengo mi foto? ¿Cómo sé dónde está la punta de la nariz? Se supone que la punta de la nariz me va a ocupar hasta el primer tercio. ¿Ok? Si fuera una nariz tipo canónica. Entonces yo lo que tendría que hacer en mi realidad, en mi fotografía, sería esto: medir exactamente hasta dónde está llegando la punta de la nariz de ella. Y fíjense que si yo divido el primer canon así en mitad y el canon completo, voy a ponerlo a un lado así. Entonces fíjense que la punta de la nariz está prácticamente a medio canon de altura, es decir, estaría por acá la punta. La sombra llegaría más o menos hasta aquí, una sombra que tiene, aquí estaría la iluminación y toda la nariz llega hasta acá. Vamos a ver cómo lo resolvemos aquí. Entonces hago la base de la nariz, estaría más arriba que esto, porque estoy viendo que las alas de la nariz
son las que están más bajitas, es decir, la punta de la nariz llegaría un poquito más arriba y las alas de la nariz están acá, se salen aquí, la punta de la nariz vendría aquí haciendo esta curva y se supone que tienen la misma posición en el otro lado. De este lado también veo que el ala de la nariz se sale. Entonces la nariz de ella sería algo así. Creo que sale hasta más. Aquí. Voy a marcar toda la zona que tiene sombra. Por encima del primer canon. Miren. El primer canon sería este, que sería la parte baja del rectángulo amarillo que tengo ahí. Entonces, si se dan cuenta, esta sombra está por encima de esta línea. La marco aquí. Y aquí baja mucho y aquí tengo la otra sombra. ¿Sí? Lo que hice aquí cuando yo dibujé la parte de sombra es lo que estoy haciendo acá. Entonces, en cada uno de los casos yo me voy a tener que remitir pues directamente a mi modelo. Porque fíjense lo que nos va a dar acá la nariz de ella. Con el tamaño que le puse, la nariz se ve enorme. Revisemos otra vez. Del eje de los ojos a la parte de la punta de la nariz tenemos un canon, y si tuviera un canon y medio llegaría hasta donde empieza el labio, ¿cierto? Llegaría hasta donde empieza el labio. Vamos a replicar este nuevamente y veremos. Miren, ¿sí ven? 1,5 me daría hasta donde está el labio. Profe, viene siendo como un cano y un cuarto. Un canon y un poquito más de un cuarto. Vamos a hacer la prueba. Mira esto, yo voy a poner medio canon aquí, es decir, este lo voy a llevar hasta aquí, hasta donde debe dar el... ¿sí? Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces fíjate que es un poquito más de un cuarto. Un cuarto es donde tienes los dos puntitos blancos. Es un poquito más de una cuarta parte. Entonces, un canon, que sería esta es mi medida del ojo. Un canon, yo puedo aquí, como estoy haciendo una nariz bastante grandecita, puedo buscar la medida de la cuarta parte acá. Entonces, un canon sería aquí y un cuarto sería aquí, pero fíjate que es un poquito más de un cuarto, así como yo lo tengo, un poquito más de un cuarto. Y la parte más baja no es la punta de la nariz, son las aletas de la nariz, o sea, es este punto. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es guiando el proceso y teniendo en cuenta la observación. Fíjense que yo, a medida que voy dibujando, yo voy observando qué sucede con cada parte del modelo que esté haciendo. Listo, entonces, bueno, el ala de la nariz, las curvas no son tan pronunciadas. Me refiero a esto que tengo acá. Esta punta llega la curva más abierta. Y en este momento ya puedo fijarme en algo. Si este es el ancho de la nariz, yo voy a calcular este espacio que tengo aquí.
Es decir, ¿qué tanto se sale la nariz aquí en este punto? ¿Qué tanto se sale la nariz en este punto? Y acá. Podría incluso, si yo estoy trabajando un modelo bastante grande, yo podría incluso tomar esta medida de 1/4 y de medio, mejor dicho, medio canon, y darme cuenta qué tanto sale. Y fíjate que ahí sale 1/4, de este lado sale 1/4 parte. 1/4 parte, ¿cuánto es esto que yo le tengo aquí? Incluso la tengo un poquito más pequeña, quiere decir que todavía podría salir un poquito más. Del otro lado sale menos de 1/4, ahí se nota. Entonces menos de 1/4, esto es 1/4, saldría un poquito menos de 1/4. Aquí, ahí podemos hacer el ejercicio también. Es decir, entre más grande se esté dibujando, pues más fácil será calcular todo esto. Mira, aquí es como 1/8, ¿sí? Es decir, la mitad de la mitad de 1/4, aquí, de este lado. Ahí está, mira, sale exactamente donde yo lo tenía, lo abrí un poquito más, pero ahí está. Entonces, con esto ya puedo empezar a hacer el sombreado. Voy a marcar la parte del centro, simplemente para tener en cuenta hasta dónde llega la iluminación. Esta es la mitad de un canon. Un canon es de aquí hasta acá. En la mitad, y veo que debajo, hasta aquí llega la sombra y la iluminación está aquí. Encima, fíjense que la iluminación sube casi hasta acá, y aquí encima es donde está la parte oscurita. Ok, ya puedo con esto empezar. Mira que también marco la parte de la sombra, esta línea que tengo aquí. Entonces, bien, le voy a marcar aquí con el pincel exactamente qué sería lo que estaríamos observando y marcando en el dibujo. Ok, estaríamos marcando esta forma. Esto es lo que voy a observar, esta forma, y esta forma que hace la sombra. Y eso es lo que yo voy a dibujar, además de esta que tengo aquí, pues lógicamente ahí se ve bastante marcado la diferencia que hay. Es decir, esas líneas que yo tengo aquí son estas. Tengo esta y tengo la de arriba. Miren, ya sé dónde tengo las zonas de iluminación y las zonas de oscuridad, que en este caso aquí yo tengo que ir degradando hacia la parte más oscura, que es esta, la parte más baja, para que se vea la redondez. Ok, zonas oscuras, aquí en las fosas nasales tengo las zonas más oscuras. Se ve algo de sombra en la parte baja de la nariz, ¿sí? Claro que sí. Ok, entonces, tan fácil como empezar a hacer, como vieron en el video, voy a sombrear. Perdón ahí. Voy a sombrear toda esta parte y toda la parte de arriba. En la parte que está iluminada no voy a ponerle grafito por el momento, porque voy a estirar el grafito que tengo aquí en ambos lados,
Ok, Yuli, ok. Vale, voy a estirar el grafito ahorita con el difumino. Y bueno, sacaré las luces que sean necesarias. Tengo tengo que colocarle el ala de la nariz completica acá y también completica de este lado. Bueno, aquí ya puedo empezar a buscar los valores de grises. Entonces, como la nariz de ella o la piel de ella no es totalmente blanca, pues la parte iluminada no va a ser blanca. Esto no va a ser blanco aquí. Porque si yo hiciera el proceso acá de convertirlo en imagen a blanco y negro, entonces me daría, van a ver que me da a ver, es esta, aquí. Van a ver que él me va a dar un gris, no me va a dar, mírenlo. ¿Sí ven? No me dio blanco, me da un gris. Simplemente lo deduzco por el color de la piel de ella, no me va a dar, nunca me va a dar un blanco total. Ni en los brillos. Mire, ni en los brillos me va a dar blanco total. En el ojo tal vez. Pero en la piel, así esté muy brillante, a menos que tuviera la piel mojada, daría blanco blanco. Mientras tanto me va a dar un gris. Ok, entonces, por eso no le coloqué gris, o sea, no le pasé grafito en la parte brillante, precisamente para eso. Hola Jocelyn, acaban de llegar. Pues bueno, verán la clase grabada. Ok, entonces voy a seguir. Ella estaba aquí, lo que pasa es que ella suele... Buenas noches, yo no me he presentado desde hace ratísimo. En ese caso, uno debe recordar la gama del color, ¿no? Los grises más subidos o los tonos más subidos, Sí, sí, claro, en un mire, tono más mire. oscuro la piel y así sucesivamente, ¿cierto? Sí, miren, los que vieron el taller conmigo de dibujo básico, se dieron cuenta, porque yo creo que sí les expliqué eso, que hicimos un ejercicio donde yo convierto unos cuadraditos de amarillo, de azul y rojo en grises. Y el amarillo es el que me da los grises más luminosos. Entonces, el color de la piel de ella, ¿qué color predomina en la piel de ella? Vamos a hacer esto. Voy a hacer una pregunta para que tengan en cuenta la deducción que hay que hacer. ¿Qué color predomina en la piel de ella? ¿Qué colores? Y también les voy a preguntar qué colores predominan en la piel, por ejemplo. Profe, es como un marrón que predomina en la piel de ella, como un marrón. Por eso, pero vayamos, miren, una de las cosas que hay que tener en cuenta es lo siguiente. El predominio del color nosotros lo podemos buscar desde los primarios. Nosotros podemos buscarlo desde los primarios. Es decir, siempre voy a preguntarme teniendo en cuenta los primarios. Yo sé que es marrón. Todos vemos que es marrón, pero ese marrón es correcto. Rojo. Es correcto. El Tiene rojo. rojo. Tiene rojo. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos una imagen donde el color predominante es el rojo, pero lo vemos en blanco y negro? Les voy a mostrar exactamente qué es lo que sucede. Yo por aquí tengo la imagen de... Aquí está, miren. Yo les compartí esta imagen alguna vez.
esta imagen. Esta imagen, estos tres están aquí, es amarillo, rojo y azul. Entonces siempre los amarillos me van a dar grises muy luminosos. Si yo tengo un color café, un color marrón, o digamos un color piel como el de esta chica asiática que tengo aquí, voy a tener grises más cercanos entre esto y esto. ¿Ok? Lo más oscuro podría ser donde veo zonas como rojizas que están acá. Porque el predominio de la piel de ella está entre el amarillo y el rojo. Pero el predominio de la piel de ella está entre el rojo y el azul. Literal porque ustedes saben que la combinación de marrón, de cafés, yo tengo la familia de los ocres, de los sienas y de los pardos. La piel de ella está desde el siena hasta los pardos. Si se dan cuenta, aquí yo tendría predominio de azules, porque tengo bastante parecido a estos grises que tengo acá. Cuando yo la convierto a ella aquí en una imagen de blanco y negro, pues precisamente va a ocurrir ese efecto que se dieron cuenta. Miren, cuando yo transformo nuevamente, vamos a hacerlo nuevamente, la imagen en blanco y negro, miren que estos se parecen a este, y estos que están aquí, donde ella tiene la cara luminosa, donde le da la luz, donde hay menos sombra en la frente, se parecen más a esto, y en ningún caso vamos a tener estos como los amarillos. En ningún caso vamos a tener algo tan luminoso como el amarillo. Por allá de pronto en el blanco de los ojos o en algún brillo así de los ojos, pero el resto todos están enmarcados entre el rojo y el azul, convertidos a grises. Entonces, ¿por qué no le coloqué grafito a la parte luminosa? Porque puedo arrastrar parte del grafito y controlar más el contraste. Entonces seguimos acá, la parte más oscura. Voy a delinear la punta de la nariz. Es decir, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, a veces me preguntan, profe, ¿qué lápiz está usando? Entonces, miren, siempre que voy a dibujar en grises, yo puedo saber qué lápices uso de acuerdo a los colores que tiene la imagen de referencia. Si mi foto tiene muchos colores amarillos, naranjas, yo voy a utilizar lápices duros, porque voy a tener la ventaja de que los lápices duros me van a dar grises muy claritos. Si el predominio de colores en la foto está desde el rojo al azul, o sea, tengo violetas, tengo verdes, tengo rojos, tengo cualquier color diferente a naranja, amarillo o a verde amarillo, pues voy a utilizar lápices B, de la familia de los B, porque sé que voy a tener que aumentar el contraste y lograr oscuros más fuertes. Entonces aquí de lo único que se va a tratar es de ir ajustando el contraste. Aquí yo dibujé el borde, pero ese borde pues lógicamente tiene que desaparecer, porque en dibujo no hay línea cuando ya estoy sombreando. O sea, en el realismo la línea no existe. En el realismo la línea desaparece. Mira, aquí ya la empecé a desaparecer. La línea me sirve como una guía de hasta dónde llega una sombra, hasta dónde llega una forma.
pero la forma y el volumen van a salir por contraste. Entonces, por qué no puse grafito ahí? Porque sencillamente, a pesar de que es la parte más clarita, más luminosa, nunca va a llegar al blanco, ni tampoco se va voy a tener el inconveniente de que se me oscurezca demasiado. Ok, y aquí sucesivamente voy a empezar a subir el contraste. En este caso, cuando vean estoy utilizando una barra de grafito 6B de Faber-Castell. Es un lápiz 6B, simplemente que no tiene madera. A este tamaño, si yo estuviera haciendo un retrato y tengo un ojo de ese tamaño, aquí ya tendría, digamos, la ventaja de poder hacer o de llegar al hiperrealismo, porque tendría suficiente tamaño como para exagerar los detalles. Vamos a quitar aquí las referencias del Canon. Nos vamos a quedar solamente con las guías. Todo sombreado que nosotros queramos que quede realista, el truco, digamos el tip para que quede realista es que se trabaje en muchas capas, que no se le haga mucha fuerza, que las transiciones sean muy bien logradas, muy gradual, muy poco a poco. Ese es el detalle que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, puedo seguir sombreando acá. La punta de la nariz es más oscura, esta parte es más oscura. Ya en este punto tenemos que llegar a buscar contrastes muy sutiles, pero muy sutiles, cambios y ahí es donde entra la cuestión de tener buena observación. Nuestro ojo, a medida que vamos avanzando, él se va afinando, se va calibrando para ver pequeñas diferencias en los colores, en los grises, en las iluminaciones. Miren, aquí todavía este borde estaría muy rígido, muy marcado.
Sí hicieron esta conmigo. Yo sí. La primera nariz, bueno, vayan subiéndola para que lo Ok. veamos. Por ahí se me había olvidado la vez pasada, ya que está Jocelyn, me acabo de acordar, que no le hice la corrección la clase anterior del ojo que subió. Me parece que no le hice, ¿cierto? O estoy confundiendo. Sí, profe, usted me corrigió. ¿Sí? Me dijo cierto detalle que yo tenía Ah, ok, que... entonces fue alguien en otro grupo. ¿Me escuchó? Sí, sí, la escuché. Sí, Ah, porque ok. yo estoy pendiente con, no sé, debe ser otro, en el otro grupo que tengo. El ojo mío quedó como sorprendida, así, porque tenía el ojo muy grande. No sé. Ya varias de nosotras han subido la nariz en el chat Sí, ahí de ya vi Discord. que Varias. subió, ya vi que llegaron los mensajes. Bueno, la manera más fácil de mover el grafito, de pronto es mejor porque uno le puede hacer más presión con el papel y así con el dedo. Hacer esto. Porque a veces el difumino, por más que uno le dé, él tiene punta, en cambio el dedo tiene una área más amplia y deja menos el rastro. Con el difumino a veces queda como si uno hubiese pasado un lápiz, que igual el difumino funciona como un lápiz. A medida que uno va dibujando, pues uno se va dando cuenta que le funciona mejor. Entonces fíjense, ahí ya tenemos algo bastante parecido a la nariz de la negrita. Bueno, entonces como siempre les digo, vean, el realismo depende de que no haya líneas, depende de que haga el trabajo lo más suave posible, así tenga que dar 3, 4, 5 capas, pues es mejor que una sola capa y que se vea rayado el dibujo. Lo otro es que el dibujo es el arte de la paciencia. Ese sí ya lo saben. Mucha observación, paciencia y práctica.
Bueno. Mire, una forma de desaparecer la línea es utilizando el difumino, el pincel. Ahora, si se le hace mucha presión, pues la línea nunca va a desaparecer. Entonces, espero que hayan hecho ejercicios también de lo que le dije a Jocelyn la clase pasada, para que mejore un poquito la fuerza con la que hace el dibujo, para que la línea no le quede demasiado marcada. Esos ejercicios son, digamos, imprescindibles porque le va a dar la capacidad de poder manipular y manejar bien el sombreado. Bueno, el ojito de ella estaría aquí así, de aquí a aquí. Ahora fíjense, el ejercicio que les voy a dejar es que hagan, aquí le pasó algo, que le hagan la nariz junto con los ojos, o sea, hagan esta parte. Pueden utilizar una fotografía como referencia. Así como estoy haciendo acá, que dice por lo menos hacer la nariz y el ojo. Si el ojo de ella es mitad, esa es la otra. Si yo tengo la imagen, yo puedo medir el alto. Yo creo que lo medimos la vez pasada. Bueno, aquí había uno que ya era la mitad, ¿cierto? Ese. Entonces, este es medio canon. Sí, la altura del ojo es un poquito menos de medio canon. Además, si este es el canon 1, este es medio, la mitad, por aquí está el ojo, aquí sería medio canon y aquí estaría el pliegue del párpado.
Ok, si lo hago desde arriba, medio canon hasta donde está la ceja, mira. Si cojo el eje de los ojos. Si cojo el eje de los ojos, un cuarto de canon. Es decir, esto. Medio, un cuarto de canon. Miren que dibujo el ojo completo, simplemente para que la curvatura sea más real. Bueno, en el caso de ella los ojos son negros y casi no se nota la diferencia donde está el iris. El iris no, la pupila, siempre. Ok, pero voy a colocarla aquí. Entonces, este es el ejercicio que quiero que hagan, que dibujen la nariz y los ojos. Acuérdese de toda la teoría, de cómo van las pestañas. Ella no tiene las pestañas tan largas.
Ahí está, bueno, le falta más trabajo, pero este es el proceso. El ojo es más redondito todavía. Bueno, vamos a ver lo que me enviaron. Vamos a ver los ejercicios que me enviaron. ¿Dónde me los enviaron? Por WhatsApp. Aquí hay uno en taller de retrato. En el chat de Discord, en el taller de retrato, Sí, en la el conversación. mensaje era de... Aquí está. Ok, Jocelyn.
Ok.